Muévete, súbele que ya va a empezar. Sapo Cachego te va a conectar con tu conexión fit, sin pretexto ya. Fitness, salud y algo más. Somos tu conexión fit, sin pretexto para fitness. Hay deportes que forman atletas y hay deportes que forman carácter. Nuestro invitado de hoy comenzó su camino en los años 90, cuando el fútbol americano apenas comenzaba a crecer con la fuerza en el ámbito universitario local. Lo que inició como una liga interna de Tochito Bandera terminó convirtiéndose en una carrera de más de una década como jugador y más de 20 años formando atletas desde la línea de golpeo. Ha vivido el deporte desde la preparación, la disciplina, el sacrificio y hoy lo vive desde el liderazgo, formando líneas ofensivas y construyendo mentalidades fuertes dentro y fuera del campo. En este episodio vamos a conocer su historia como jugador, su transición a coach y qué significa realmente ser entrenador de fútbol americano en México. Porque ser coach y no solo enseñar jugadas es formar personas. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Zapodcast, su conexión fit. Ya saben, soy Luis Loza, su host fitness de confianza, y es el único lugar donde el fitness se habla sin filtros. Antes de dar más paso a toda esta plática, que se presente nuestro invitado del día de hoy, por favor, tu nombre, a qué te dedicas y tus redes sociales de una vez. Sí, claro. Mi nombre es Jacobo Ceja Verduzco, soy entrenador de fútbol americano y las redes sociales, dijo que soy raro, pero es en Instagram _Barbón Cabrón. Ok. Sí, en Facebook Barbón Cabrón nada más. Perfecto, igual ya saben que dentro de nuestra descripción van a encontrar primeramente las redes sociales de nuestro invitado y posteriormente las de Zapodcast, para que ahí vean toda nuestra trayectoria, todas las entrevistas que le traemos y todo el deporte que tiene ahí Jacobo para ustedes. Así es. Iniciamos con la primera sección antes de meternos en tu vida, dar ese conocimiento de fútbol americano, y antes de cámara yo te lo decía, yo no conozco mucho fútbol americano, lo ves y es como de, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué marcaron? ¿Por qué esto? Entonces vamos a adentrarnos. Pero primera pregunta que siempre les hago, se llama ¿dejas o no dejas? Uh-huh. ¿Tú qué opinas de las propinas? ¿Se ganan? ¿Ya es algo social que tenemos? ¿Son obligatorias? Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en bares y discotecas muchos años, más o menos de los 90 a principios de los 2000, y creo que hay una pequeña arista ahí. Yo creo que las propinas se ganan, pero hay un pero, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo comparando en ese momento mi sueldo como en el trabajo que yo tenía contra mis amigos meseros, que eran los que sabían las propinas, por ejemplo, el sueldo base de un mesero es nada. Sí, sí. Entonces, la verdad es que digo yo, híjole, se ganan, sí, porque es el reflejo de lo que tú trabajaste y cómo atendiste a alguien, ¿no? Pero a veces cuando hay ese tema de a lo mejor donde el sueldo base del empleado es nada, híjole, pues yo creo que también es justo que se le deje algo, porque si no, pues a lo mejor no tiene para llevar a comer a su casa, ¿no? Entonces digo, se ganan sí, pero creo que son necesarias también. ¿Tienes alguna anécdota de ahí desde cuando trabajaste ahí o que viste algo de propinas referente a esto? No, pues N cantidad de veces, ¿no? Digo, imagínate haber visto a compañeros que, no sé, se desvivían atendiendo un cliente y para ahí al final, oye, pues aquí está, y les deja nada malo de la cuenta y, oye, pues a lo mejor sí, mucha gente no le gusta y no lo ve bien, que a lo mejor el mesero le dice que, oye, pues no te olvides de mí, pero te digo, ya viendo este tema donde a veces los sueldos bases de los meseros, en este caso, son de hambre, híjole, pues sí se gana la propina, pero creo que sí es necesaria. Pues, es necesario. Igual ya saben, este preámbulo para los que no sean en el primer capítulo que nos visitan, esto lo hacemos porque nosotros aquí en Zapodcast queremos ganarnos esa propina, que sea ese suscribirse, ese comentario, ese estrellas en Spotify, todo esto nos lo queremos ganar con las entrevistas que les traemos semana a semana y con todas las personas que están dispuestas a dar todo su conocimiento en base al fitness. Sí, y además sí, apóyenle, o sea, hay que picarle ya like aquí al Zapodcast y todo, porque digo, es un muy buen trabajo, creo que he visto las entrevistas, se me hace un gran contenido y vale la pena, entonces hay que apoyarlo ahí, piquen el like. Échenle para que no digan. Sí, claro. Perfecto, ahora sí, Jacobo, vamos a empezar con nuestra segunda sección. Nosotros le llamamos sin pretextos para el fitness, porque luego cada quien pone un pretexto diferente para no hacerlo. Ajá. Vámonos con sin pretextos. ¿Quién eres tú fuera del casco, del silbato, del campo? ¿Quién es Jacobo? Híjole, bueno, yo estudié medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad de Guadalajara, generación 2000-2005, entonces mi profesión, soy médico veterinario. Y a lo que me dedico al trabajo que me llevó esto es que soy dictaminador sanitario federal. Okay. Trabajo para la Cuprisal aquí en el estado de Jalisco y yo me encargo de dictaminar lo que son los servicios de asistencia social, ¿no? Todo lo que son guarderías,
estancias infantiles, centros de rehabilitación, asilos. Entonces, digamos que ese es fuera del campo y del casco, eso es lo que hago de manera, digamos, formal y profesional. Aunado a esto, pues estoy mal de mi camisita, tengo problemas, entonces durante mi vida se me ha dado a aprender muchas cosas. Entonces, además de hacer esto y de ser entrenador deportivo, pues soy tatuador profesional, también soy entrenador de perros, no sé, soy pintor, entonces ahí hay varias cosas en las que nos entretenemos de repente, ¿no? O sea, ese gusto que has tenido de, me atrae esto, déjalo calo, deja ver, o porque eres bueno. Mira, hay un término que se llama síndrome de multipotencialidad. Realmente es una de estas aristas que hay de todos los tipos de autismo que hay, de espectros de autismo. Sí, sí. Donde a la gente que tiene este síndrome se le da muy fácil aprender cosas, ¿no? El problema que tiene la mayoría, o llegamos a tener la mayoría, es que por dársenos fácil aprender este tipo de cosas, luego procrastinamos mucho. Entonces, okay. te digo, entonces es un tema que tenemos ahí donde nos gusta aprender cosas, se nos da, y de repente las desarrollamos, y así como hay gente que la puede desarrollar hasta el tope cada una, hay quien se queda a la mitad, se enfada y se pasa a otra, y así, ¿no? Entonces así ha nacido mi andar en aprender varias cosas y dedicarme a varias cosas en mi vida. Sí, pero de todos modos tienes ahora sí que lo principal que tú tienes como dictaminador y ser coach. Así es, o sea, es mis trabajos fuertes es eso, ser dictaminador federal y coach de fútbol americano. Perfecto. Vamos a iniciarnos a conocerte ahora sí que desde joven. Tú naces en Colima. Estábamos platicando y ya te vienes a hacer una formación aquí en Guadalajara. ¿Cómo influyó tu entorno para acercarte hacia el deporte? Ya dirigiéndonos hacia eso. Híjole, la verdad es que es bien complicado porque en mi casa nadie hace deporte. Sí, no, tal vez mi papá me llegó a contar, a mí no me tocó verlo, pero él me llegó a contar, él estudió la carrera de medicina en el Politécnico Nacional en México. Okay. Y él me contó que cuando estaba en el bachillerato en el Politécnico, él fue boxeador, o sea, boxeaba para el Politécnico Nacional. Pero es algo que a mí no me tocó ver, jamás me tocó ver a mi papá hacer deporte, jugar fútbol, béisbol o algo. Bueno, en el pueblo donde él es, de Jiquipa, Michoacán, se juega mucho béisbol y tal vez es el deporte que yo veía más continuamente cuando iba de vacaciones a visitar a la abuela y eso, y jugué béisbol de muy chiquito, como a los 9 años. Pero sí realmente no, el cambio digamos, de Colima a Guadalajara o eso, pues no es algo que me influyera en el tema deportivo porque en la casa no se practicaba deporte. O sea, era una hora sí que la casa era sedentaria, era de vente, haz tu tarea, lo tuyo y sí, realmente, un día normal. Así es, incluso te puedo decir que, pues digo, mi mejor amigo cuando yo era niño era la televisión. Había un programa en los años 80 que se llamaba Sixto, era una marioneta. Sí. Lo he visto, no me tocó verlo en tele, soy más de los 90s. Claro. Pero sí me ha tocado ver fotos. Bueno, entonces digo, él era mi niñera, ¿no? De niño, pues mi mamá estaba haciendo la comida, mi papá estaba trabajando y pues yo estaba viendo la tele, o sea, esa era mi niñera, ¿no? Realmente, entonces, no fue tanto el cambio hacia acá, digo, simplemente, ahora sí que la primera noción que tuve yo sobre el fútbol americano, que supe que existía el fútbol americano, fue gracias a un tío mío que ya falleció, mi tío Rogelio, que le mando un saludo a mis primos donde estén, y la verdad es que porque un día yo recuerdo, mis primos, los hijos de él, juegan fútbol, soccer desde muy chiquitos, los dos, ¿no? Entonces, de repente, pues iba a Colima a visitarlos y pues jugaban fútbol. Y el tema que tenía yo acá, por ejemplo, cuando estaba más chiquito, mi tío le decía a mi papá, oye, mételo a jugar fútbol americano, tiene cuerpo, ya. Entonces, fue la primera vez que escuché y dije, ¿fútbol americano? ¿Qué es eso, no? Y ya fue cuando a lo mejor en estas cuidados que me daba la tele como niñera, pues ya ahí empecé a descubrir el deporte y lo empecé a ver poco a poco, ¿no? Esa fue la manera en que descubrí que existía el fútbol americano. ¿Qué pensaste cuando viste en la tele por primera vez el fútbol americano? No le entiendes nada. O sea, ves que de repente hay un montón de gente y se hacen bola y luego se vuelven a separar y se hacen bola. La verdad es que no le entiendes nada, ¿no? Entender el fútbol americano desde un inicio es bastante más complejo que otros deportes, precisamente por la manera precisamente en la que se amontonan al principio, ofensiva y defensiva, pues no te permite ver muchas cosas. Ya tienes que saber un poco más de estrategia para darte cuenta si salió una trampa, si fue un engaño, etcétera. Entonces, al principio para nadie es fácil, la verdad. Sí, no, yo llego a la fecha donde te dije, o sea, la verdad no conozco todavía del tema, me sé 1 o 2 infracciones de 100 que son, ¿no? O sea, dices, no conozco nada al respecto. ¿Cómo es que llega entonces el fútbol americano a tu vida? ¿En cuántos años tenías? ¿Cuál fue el primer acercamiento que ya tuviste? Pues fue precisamente, estaba en preparatoria, primer semestre de preparatoria, era 1994. Y en ese momento la Universidad de Guadalajara
decide hacer una escuela de fútbol americano iniciando con un torneo intramuros de Tochito Bandera. Pero era una modalidad de Tochito donde éramos 9 jugadores en lugar de 5 o 7, que es como comúnmente se juega, éramos 9. Y había bloqueo en la línea, o sea, en la línea sí se permitía bloquear para hacer espacios y eso, ¿no? No se tacleaba, o sea, el tacleo era mediante quitar la bandera como el Tochito, pero tenía esa variante que sí incluía los bloqueos de línea y eso para hacerlo lo más parecido al fútbol americano. Poderte detener, o sea, sin tirarte. Así es. Bueno, no tanto detener, sino... vamos, ahora sí que entra esta parte de la línea ofensiva, que su chamba es, pues, quitar a la gente que está enfrente para que pueda salir corriendo o darle tiempo al quarterback para que pueda lanzar el pase, ¿no? Entonces, esa fue la variante, nada más que no estaba equipado y el tackle era con una bandita, pero así empezó el fútbol americano en mi vida, fíjate. ¿Recuerdas tu primera práctica ya equipada? Ya no en Tochito Bandera, sino en fútbol americano real. ¿Qué sentiste el ponerte el casco por primera vez? Es decir, me pongo mi equipo, mis shoulders, va mi casco y me entro al campo. Híjole, pues, bueno, yo creo que por lo menos a mí pues fueron nervios, ¿no? Digo, al final de cuentas estás poniendo cosas que estás poniendo en silla con las que sabes que pues vas a darte de golpes a final de cuentas, ¿no? Y como dicen coloquialmente por ahí, al matrimonio, al trabajo y a los golpes no cualquiera le entra. Entonces, eso sí. Entonces, pues digo, nervios. La verdad es que creo que esta parte de sentir nervios, no solo en el fútbol americano, en cualquier cosa es importante porque te hace sentir vivo, ¿no? Eso es lo que te hace darte cuenta que sientes las cosas y que pues esto te está moviendo y te está influyendo de alguna manera. Que estoy aquí y es lo que me gusta. Sí, bueno, en el fútbol americano es un poco complicado porque la verdad es que no te das cuenta que te gusta hasta que te das el primer chingadazo, ¿no? Porque después del primer golpe serio es cuando la mayoría de la gente dice, ok, pasó, puedo sobrevivir, me gusta, voy a seguir andando. O también hay muchos que dicen, no, esto no es lo mío, ahí nos vemos, están locos y me voy, ¿no? Eso lo he visto muchísimas veces, pero... ¿Qué sentiste en tu primer tacleada? Te llegaron a tirar, yo creo. Pues la ventaja que tengo yo es que siempre he sido de físico grande y no hay gente muy grande, digamos, no me suelo rodear gente muy grande de tamaño. Y pues me tocó salir avante con los primeros golpes. Entonces, de alguna manera, eso me ayudó a mí a tener un poco más de confianza. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor a mí se me estrellaban y los que eran rebotados eran ellos. O si yo me dejaba ir con toda la fuerza, pues también me los llevaba y eso. Pero la verdad, y honestamente, es que al principio siempre hubo miedo, ¿no? O sea, porque tú te vas a golpear con alguien y se siente algo aquí, dice, ¿no? Entonces, sí, digo, miedo siempre hubo. Me ayudó a tener confianza a esto que te acabo de comentar, pero siempre tuve al principio una sensación de miedo, como es, a los golpes. Sí, algo nuevo, ¿no? Que tu cuerpo se va a adaptar. Dices, órale, ya cuando me adapté, como si nada y me les dejo ir, ¿no? Y los tumbo y hago todo mi chamba ahí. Ajá. Jugaste en varios programas importantes. Me comentaste que es Raptores, Carneros, Panteras, Tecos. ¿Qué etapa como jugador te marcó más? ¿Cuál de estos equipos? Yo creo cuando llego a la Autónoma de Guadalajara. Ya cuando juego categoría intermedia y quedé un paso mayor porque... ahí es donde descubrí que el fútbol era mucho más que solamente estrellarte con el de enfrente y golpearlo, ¿no? O sea, ahí descubrí que el fútbol, descubrí que hay trabajos específicos por unidad, que incluso dentro de cada unidad, cada hombre tiene un trabajo específico que es importante que se haga para que se pueda desarrollar la jugada, llámale defensiva u ofensiva. Entonces, para mí lo que me marcó, digamos, ya... me encantó desde el principio, es la verdad. Con todo y miedo me gustó. Pero ya lo que me marcó a decir, híjole, sí, esto es lo mío y me encanta. Y fue cuando llegué al Autónoma de Guadalajara. Entonces, anteriormente no había esa estructura. No, mira, lo que pasa es que, mira, cuando yo empecé a jugar fútbol americano, estoy hablando de los años 90, pues la verdad era más difícil, digamos, estar bien entrenado. Porque pues no había la cantidad de información que hay ahorita. Hoy en día, pues tú te metes a internet, no sé, YouTube, y puedes ponerle, ejercicios para lanzamiento de quarterback y te van a salir 200 videos distintos, ¿no? Unos buenos, otros malos, pero información siempre va a haber, ¿no? O te vas a un buscador y lo googleas, ¿no? Pues quiero buscar esto y te dan, y ahorita con las IAs, pues todavía más, ¿no? La IA te dice, sí, y te hace un resumen de todo, ¿no? Y antes, ¿no? Entonces antes, al principio que empecé a jugar, pues tenía tal vez un coach o dos por todo el equipo. Y pues, y el entrenamiento se basaba en, no sé, cosas como, oiga, coach, ¿qué hago? Pues tú vas para allá y tú le das y dale con todo, ¿sabes? O sea,
pero realmente no Sí. había esta formación de decir, mira, es que tienes que usar primero hacia un lado, tienes que buscar su hombro externo para después subir, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo lo empecé a ver, te digo, ya cuando empecé a tener un entrenamiento más formal como atleta, como jugador de fútbol americano, porque ya ahí con ellos, pues ya había un coach de quarterbacks, había un coach de línea ofensiva, había un coach de corredores, había un coordinador ofensivo, entonces ya había esta oportunidad de empezarlo a ver distinto, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue cuando dije yo, sí, aquí es. Ese aprendizaje es cuando lo tienes como en categorías intermedia mayor, ¿no? Más o menos, o desde la juvenil. Realmente es algo que se debe enseñar desde infantiles, son fundamentos. O sea, el detalle aquí en Guadalajara, lo platicamos un ratito, es que en este caso no es tan fácil practicar el fútbol americano, una, porque no hay tantos equipos, Sí. y dos, porque es un deporte caro. Es un deporte que, por ejemplo, no sé, un papá que tiene un hijo tal vez de 8, 10 años, 11, que lo va a empezar a jugar fútbol a meter, que es cuando empieza a aprender tus fundamentos, tal vez a una temporada, dependiendo del equipo, le estás metiendo por temporada, no sé, 40, 50 mil pesos para que tu hijo juegue 3 meses, ¿no? Entonces, la temporada son 3 meses. Más o menos, porque los niños juegan en verano, que es cuando están en vacaciones de verano, Sí. que es como junio, julio más o menos, y ponle otro mes o dos de preparación antes cuando empiecen a entrenar. Entonces, para que el niño entrene y juegue fútbol americano, entre 3, 4 meses hay que invertirle, digo, 40, 50 mil pesos. Entonces, pues una cantidad que no cualquiera le invierte así. Sí, que tiene, y órale, y dale 2 temporadas. Sí, no, a diferencia, por ejemplo, de otros deportes como el básquetbol, que con una pelota juegan 10 chavos, ida y vuelta, ¿no? O el soccer, con una pelota juegan 22 chavos en un campo, no se necesita más. Entonces, eso complica bastante, pues, el tema del fútbol americano aquí en Guadalajara. Sí, pues ser el deporte de contacto, tener esa protección de todo el equipamiento que vas a traer encima, de todos esos gastos, ¿no? Que son los que influyen en todo este deporte. Sí, así es. Entonces, ya desde ahí, pues tenemos un poco de desventajas ahí contra a lo mejor programas del centro del norte, ¿no? Sí, o que también no hay ese apoyo que dices a los atletas nuevos, ¿no? Que dices, órale, ya, si acaso a los profesionales medio les apoyan, ahora sí las categorías menores se ven más dañadas, ¿no? Con ese poder adquisitivo. Sí, entonces, por ese tema, es que digo, es un poco más complicado que a lo mejor lleguen chavos ya a categorías juveniles o intermedias con una buena base de fundamentos, porque pues no lo jugaron de niños porque pues era muy caro, la verdad. Sí, o lo que tú dices, ¿no? El papá les decía, pues tú nomás corre, túmbalos, o tú nomás agarra y pásalo, y a ver qué sucede. Así es, sí. ¿Tú cómo describirías tu mentalidad como jugador? No como coach, como jugador dentro del campo en ese momento. Bueno, ya hablando de cuando llego yo a ser escuchado por Antonio Moreno, por Alejandro Hernández y esos coaches que tuve en la Autónoma, pues ya en ese momento definitivamente el mindset cambia, ¿no? Porque te hace entender que el deporte es mucho más allá, te digo, que solamente estarte enfriando con el de frente. Te hace entender que tienes que voltear a ver qué tienes enfrente y hacer una lectura, tienes que hacer una prelectura, de qué es lo que tienes enfrente, de si tu bloqueo que va a salir es de manera adecuada, si tienes que hacer una modificación, si tienes que combinarlo con alguien. Entonces te digo, cambia distinto porque ya entiendes que si realmente quieres practicar en serio el deporte y te quieres divertir realmente practicando el deporte, pues tu mentalidad debe cambiar. O sea, ya debes buscar el cómo sí. El jugador de fútbol americano siempre va a buscar cómo sí. En nosotros no existe el no puedo. Tal vez pudiera haber llegado un no pude, pero es porque lo intentaste, y en ese inter te enseñaron, te apoyaron, tuviste, entonces tal vez después de tu trabajo pudiera ser que alguien diga no pude, pero no puedo, no existe. Entonces digo, ahí te cambia el mindset de decir, no, es que debo de poder, no es que, híjole, no, pues ni modo para la otra, no, o sea, no hay segundas oportunidades, una jugada o sale o no sale. Sí, así, o sea, aquí ya no es como a lo mejor, digo, yo lo comparo de repente mucho con el fútbol soccer porque a lo mejor es el deporte más popular, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, es diferente en el fútbol soccer y dices tú, bueno, pues no conozco también las posiciones, pero no sé, va a un medio y a lo mejor es un pase largo y pues lo peor que puede pasar es que pues lo agarra el otro y a lo mejor lo vuelve a despejar y vuelve a tener la oportunidad, ¿no? O sea, y está ese ping-pong. Exactamente, o sea, la jugada sigue viva, el balón sigue vivo. Acá no, acá tienes 4 o 5 segundos para que salga la jugada y tienes 4 o 5 segundos para que resulte o no resulte, y si no, next play, la que sigue, y a modificarla y ajustar para que te acerques a ver si salga, ¿no? Entonces, no puedes darte el lujo de decir, bueno, voy para allá y
A ver si sale. Bueno, a ver si sale. No, tú tienes que salir decidido sabiendo qué se puede hacer y cómo se debe hacer. Sí, cómo lo practicaste, cómo es tu jugada de pizarrón y hay que ejecutarlo y tratar de anotar y que llegue hasta el final. Me voy a regresar poquito. Me platicaste que tú estudiaste medicina veterinaria. Uh-huh. ¿Cómo haces esa sinergia para poder estar entrenando y llevar tus estudios? Con ganas de querer hacer las cosas. Es la realidad. Digo, yo hoy lo veo con los chavos, ¿no? Que de repente me dicen, no sé, ya a partir de precisamente categorías juvenil, intermedia, ya es sumamente importante el trabajo de gimnasio. ¿Por qué? Porque tienes que construir un cuerpo adecuado para practicar un deporte de contacto, ¿no? Entonces, a veces los chavos me dicen, no, coach, pero es que quiero ir al gimnasio, la escuela, y no sé, les digo, a ver, ¿a qué horas entras en la escuela? No, o sea, a las 8, llega al gimnasio a las 5 de la mañana. Levántate a las 4 y llega al gimnasio a las 5 de la mañana. Yo lo hacía. O sea, por ejemplo, ya cuando jugaba en categoría mayor, uh-huh, digamos que mi rutina en temporada era, me levantaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a las 5 al gimnasio, entrenaba más o menos hasta 6:30, me bañaba, entraba a las 7 a la facultad, terminaba la facultad, andaba saliendo 12, 1 de la tarde, en el Cucba, en las agujas, en la parte de atrás del Cucba hay un rancho que se llama Las Agujas que se dedican a sembrar pasto. Okay. Y anteriormente había, no sé si todavía existe, un camino que va de ahí del Cucba hacia la carretera Nestipac, que está en la parte de atrás, es 1,5 kilómetros. Entonces yo, por ejemplo, 2 veces por semana me llevaba ropa deportiva y ya que salía, la metía a la mochila, me ponía pants, aventaba la mochila a un pastizal y ese tramo lo corría de ida, de regreso, agarraba mi mochila y lo volvía a correr 2 veces por semana. Y después llegaba a la casa, pues a comer, a hacer tarea y en la noche a entrenar. Y viernes y sábado en la noche, bueno, más bien el viernes porque sábado no entrenamos, pero viernes en la noche terminé de entrenar y me iba a trabajar de seguridad en los bares. Entonces, sí se puede, pero sobre todo es que uno hay que tener ganas de hacerlo y otra cosa es que sobre todo hay que hacerse responsable del manejo de tus tiempos. Es decir, si yo sé que voy a ir a la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en ese inter tengo medias horas libres, 1 hora libre, uh-huh, que por lo general a nivel universitario pasa, que casi todos de repente tenemos alguna hora uh-huh, o 2 libre, pues utilizo ese tiempo para hacer las cosas de la escuela. O sea, utilizo ese tiempo para hacer lo que les corresponde en donde estoy. No me espero hasta que me den las 2 de la tarde o las 8 para decir, y déjame hacer la tarde ahorita, ¿no? Entonces, lo importante de querer es que aprendas a administrar tus tiempos y claro que se puede como atleta y ser estudiante. Digo, yo lo viví, yo lo hice. Sí, es optimizar esos lapsos que tienes, ¿no? Que, oye, ¿qué puedo hacer en este momento? Adelanto esto, porque yo siempre lo he dicho, cuando quieres hacer las cosas, las haces. Así es. Si no las quieres hacer, vas a meter el pretexto que tú quieras. Así es. Mientras tengas la decisión, como te dices, te hizo ese cambio de chip, ¿no? El entrar a este deporte. Es decir, ahora sí me acomodo, hago las cosas. Si no lo hubieras hecho, pues simplemente decías, no, luego. Y ya simplemente dejabas de jugar. Pues sí, a lo mejor hubiera dejado de jugar, a lo mejor hubiera sido, no sé, digo, segundo o tercer equipo. Y a lo mejor yo no fui el liniero ofensivo que México esperaba. Pero digo, siempre fui titular, siempre tuve mi lugar en la línea. O sea, mi chambita la hacía, ¿no? Y aún así te puedo decir que en ese entonces seguía sin entender mucho de las cosas que tenía que hacer, aún en categoría mayor, no como ahorita. Pero sí, o sea, hay que tener ganas, hay que tener en realidad ganas de querer hacer las cosas, si no, pues no funciona. ¿Sientes que es el enfoque que tú dices de que a mí el coach me dijo haz esto, yo lo hago? En parte sí, digo, sí influye mucho definitivamente en esta parte del coacheo donde uno siempre aliente a los muchachos a ir para adelante, siempre buscar, o como te digo, el buscar siempre como sí, ¿no? Pero también, digo, tu mindset tiene mucho que ver, digo, lamentablemente yo en estos 23 años que tengo de entrenador, pues me he topado a muchos chavos que le dices 1, les dices 2, les dices 3, 4, 5 y no quieren y te das cuenta que dices, bueno, pues a lo mejor este deporte no es para ellos, ¿no? Y algunos se aferran, se quedan un rato y algunos se van. Pero sí, digo, el mindset que tengas tú y que adquieras, es lo que te va a empujar siempre, ¿no? Sí, yo es lo que, por ejemplo, estábamos platicando con el Dozer, que es en la entrevista que tenemos con él, chequenla del deporte medieval. Sí, saludos al buen Dozer, Chuy. Saludos a él. Él es el coach de él de un tiempo, de ahí lo mencionamos. De hecho, por eso estamos aquí en esta plática el día de hoy. Y eso es lo que me decía, que tienes que hacer exactamente lo que el coach dice, porque es la mentalidad de, vas a entrar por aquí, ¿por qué? Porque yo ya vi que está deficiente la defensa de ellos por ese lado. Eso, digamos que sería un ajuste, pero un poquito antes que eso, porque eso ya sería un ajuste. Eso ya sería, yo mandé una jugada, no salió, porque cambiaron ellos, tengo que ajustarlo aquí. Pero hablando de lo que es la esencia y la filosofía de cada jugada, tú tienes que hacer lo que el coach te dice, porque
cada uno del trabajo que tiene asignado, cada uno de los 11 que están en el campo, tienen un motivo. Entonces, si alguno lo deja de hacer, la jugada no va a salir. Es un hecho que no va a salir. Sí. Entonces, ya independientemente de que el enfrente te ajuste una defensa o no, si tú dejas de hacer el trabajo que te toca, tu asignación específica, la jugada no va a salir. Se va a estropear y volvemos a empezar. Como tú dices, ¿no? Viene desde cero otra vez. Sí, tienes que dejar esto de cero y lo malo es que tienes que cambiarlo, ¿no? Pues, híjole, pues ya no la puedo sacar porque ya no salió. A cambiarla, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte del cuchillo y los ajustes, ¿no? En la ofensiva y la defensa. En cada una de las jugadas. ¿En qué momento tú empezaste ya a ver el fútbol americano, no solo como jugador, sino como algo a más a largo plazo? Pues mira, yo cuando entiendo esta parte, que el fútbol americano es mucho más allá, te digo, de ir, ponerse un casco y darse de topes con alguien de frente, cuando entiendo que es más complejo, que hay que aprender más, esto junto con una situación que me pasó a mí como jugador es lo que me hizo entender que además de gustarme era importante que se hiciera, ¿no? Y yo lo digo porque ahora sí que, insisto, sin menospreciar yo a mis coaches, digo, mis coaches me enseñaron lo mejor que sabían, con lo mejor que había en el momento. Realmente había muy pocos que estaban realmente preparados en el deporte. Yo te puedo decir que a raíz de estar mal entrenado, yo tuve una hernia de disco lumbar provocada por el deporte, por un contacto fuerte. Yo te puedo decir, me acuerdo exactamente qué día, quién y cómo fue el lugar que me provocó. Y todavía lo ando buscando, ¿no? Sí, si me lo encuentro por ahí, déjame que lo haya, hijo. No, pero bueno, me pasó esto. A pesar de eso, me recuperé. Todavía jugué algunos años con todo y hernia lumbar. Ya después que terminé de jugar, ya como entrenador se me complicó y terminé en cirugía. Pero, por ejemplo, después, en esta parte de empezar la formación de entrenador, me di cuenta, dije, pero es que ¿por qué fulanito y fulanito y fulanito que jugaron igual que yo, que son más chiquitos que yo, que están menos fuertes que yo, ¿por qué ellos no tienen una hernia de disco y por qué yo sí me hice una hernia de disco? Entonces, un día platicando con un preparador físico, amigo mío, me dice, lo que pasa es que él me ve así, pues me ve así, la panza, ¿no? Y gordito. Y honestamente, pues digo, creo que a la mayoría de los gorditos nos da mucha flojera trabajar abdomen, la verdad, en el sentido que sea, todo lo que es el core que le llaman ahorita, ¿no? Entonces, pues a mí nunca me gustó hacer abdomen, siempre me dio flojera. Y entonces el preparador físico me dice, te tenías que herniar sí o sí, porque todo el soporte de la columna, lo que le soporta a la columna, son tus músculos abdominales y tus lumbares. Por eso los tienen así bien mameis, y por eso caminan bien derechitos. No es que es que lo que pasa es que los músculos los comprimen y eso hace que se enderecen. Y al haber esa compresión, pues le da soporte a la columna y eso evita que tengas este tipo de lesiones, ¿no? Entonces dije yo, híjole, fíjate, qué tan importante es saber yo como entrenador que sí o sí tengo que hacer que mis chavos trabajen en el core porque eso les puede evitar una lesión que les va a traer secuelas por el resto de su vida. Sí, que fue algo que a ti te pasó y ahora sí traten de experimentar en cabeza ajena para que no les pase. Así es, entonces de ahí viene, por ejemplo, en lo personal, de ahí viene ya mi deseo de ya ver el fútbol americano, por lo menos la parte de entrenador, ya de una manera diferente, ¿no? No nada más ser el coach que grita, y órale, échale, tú tienes que ir, ¿no? O sea, decirle qué tienen que hacer, cómo lo debe hacer y darle el motivo por qué se tienen que hacer de esa manera. Entonces, a final de cuentas, digo, es parte de la formación de un atleta, ¿no? Sí, claro. Que sepa por qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, para que la ejecución sea correcta. Perfecto. ¿Hubo alguno de tus entrenadores que te haya marcado el camino o que tú dijeras, quiero volverme coach gracias a él? Pues, más que, digo, dos figuras importantes en la Autónoma, definitivamente el coach Antonio Moreno Zacarías y el coach Alejandro Hernández de la Ardilla, que también platicaba de ti, el buen docer, sí. Una porque, digo, Toño, yo siempre he dicho que es como mi segundo padre, ¿no? Conviví con él mucho más tiempo, es como mi papá, porque pues, por lo menos con él sí era todos los días, 2 a 3 horas a un lado, escuchar lo que te dijera. Entonces, eso influye mucho. Y además que, por ejemplo, él fue mi primer coach de línea ofensiva como tal. Entonces, con él fue el primero que empezó a decir, no, mira, es que tu base debe estar abierta, baja tus hombros, empieza tu espalda, bla, 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 ¿no? Él fue el primero. Y el otro coach de ahí, que es el que platicamos, Alejandro Hernández, porque él fue un coach que a mí, la verdad, ¿cómo te digo? Me hizo tener una visión distinta de lo que es ser coach. Desde el momento en que, por ejemplo, yo te puedo decir que iba a ver, no sé, vacaciones de verano, ¿no? Ajá. Y todo, no, tú entonces así, no, pues yo a Cancún, no, pues yo a la playa, no, yo aquí en la casa. Y ves al coach, dice, no, yo me voy a ir de vacaciones a Washington. Y tú dices, órale, no, pues a ver a Washington. Y cuando mi coach que tiene familia ya dice, no, me voy a ir 15 días a la Universidad de Washington a hacer una clínica de coach de básquetbol porque bla, bla, bla. ¿Cómo? O sea, va a ir a chambear. O sea, se va a ir.
sus vacaciones se va a ir a estudiar, coach. No, sí, porque no sé qué es esto, ¿no? Para eso te puedo decir que Alejandro Hernández es un coach que hizo no sé cuántas veces campeón a selección de básquetbol creo que del Falcao, uno de los salesianos, el femenil. Okay. N cantidad de veces campeones al equipo de las cosas. Es un coach extremadamente capaz, buenazo, ¿no? Y otra cosa que vi con él es que alguna vez cuando yo empecé a ver esto del que dije yo, oye, este cuate se documenta, ¿no? O sea, le mete más allá. Oiga, mi coach, fíjese que, pues, que empezaba yo a hacer coach de línea ofensiva ahí en la Autónoma. Fíjese que, pues, quiero obtener más información. Sí, vente a la casa. Entonces vas a su casa y de repente, pásate. Entonces, ¿quieres de línea ofensiva? Sí, te pasas y tenía así, no sé, 2 o 3 libros y llenos de libros de deportes, los que quieras, ¿no? Mira, llévate este libro, este video y este video estaban a servir, dale. Entonces dices tú, ahí fue cuando yo empecé a ver, digamos que fue la primera opción de información ya, digamos, formal que tuve sobre él. Entonces, la verdad que para mí, ellos dos me hicieron así cambiar completo el chip. Digo, junto con ese tema que tuve de la lesión, ellos me hicieron entender que esto, pues, va más allá, hay que trabajar de una manera distinta. Que hay que aprenderlo, que hay que mejorarlo y impartirlo para así que lo hagan mejor las nuevas generaciones. Así es, sí. ¿Cómo inicias tú ya formalmente tu carrera como coach ahí en Los Tecos? Mira, pues realmente un tema que yo les tengo que reconocer precisamente también ahí a ellos es que, no sé, nos veían a los que nos veían, no sé si con cierta cualidad, no sé si de comunicación o de actitud, no sé. Liderazgo. No sé, no te sabría decir qué exactamente, pero sí había algunos que, oye, vente, no te preguntaban, ¿eh? O sea, así, vamos a ir con la línea ofensiva de Bantam. Sí, te voy a pasar a ir con Bantam. Ok, pues vas, pues ¿no? dígame, ¿no? Sí, yo me acuerdo incluso las primeras veces que coachaba, tuvimos un juego Autónoma de Guadalajara contra Linces de la UM de Guadalajara en categoría juvenil. Uh-huh. Nos pusieron una chinga, como 37-0, una cosa así, ¿no? Y recuerdo que entramos a la oficina del head coach, de Antonio Moreno, y estaba sentado en el escritorio, ¿no? Así, con la cabeza, y dice, qué chinga nos pararon. Y le digo, coach, necesito que me enseñe más porque le digo, ¿sabe qué? La verdad es que de lado no veo nada. Es como justo lo que te platiqué de cuando era niño, uh-huh. Viéndolo de lado lo vi igual, que se hacen bolas, se separan, pero no alcanzaba a ver disparos, o sea, no alcanza a ver. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a verlo de frente, ¿no? Estás parado en la línea. De frente o en la tele, ¿no? Sí, pero sobre todo, digamos, ya para ejecutar, estás acostumbrado a verlo de frente, o sea, sí. Estás parado aquí, tienes gente enfrente aquí, linieros, ves linebackers, ves todo, entonces a todo lo ves ahí. Pero verlos de lado así a todos, a veces ni siquiera alcanzas al principio a más o menos a dimensionar qué tan adentro o qué tan afuera está el liniero que está enfrente de tu tackle para saber si cómo lo... O sea, va. Sí, esa perspectiva. Sí, la perspectiva. Y en ese momento, cuando le dije a Toño, lo primero que me dice, sí, no es fácil, hay que estudiar mucho. Fue lo primero que me dijo Toño Moreno, ¿no? Entonces, pues digo, ahora sí que la necesidad de coachar o cómo viene el coacheo viene así, de cuando tu coach dice, tú me vas a ayudar, órale. Y pues te empiezan a empujar y a formar y digo, pues ya habemos los que le agarramos el gusto y nos quedamos y hay que nos siguen, ¿no? Sí, no, a veces yo les he dicho, puede ser un muy buen entrenador, pero no buen entreno, o al revés, o puede ser ambos. Entreno hablando como de atleta. Como sí, de cualquier tipo de atleta, ¿no? O jugador. Ahora sí. Es mi caso, ¿eh? Yo te podría decir, como te dije hace rato, pues yo fui un liniero cumplidor. Yo a lo mejor creo que en esta parte de que a lo mejor en la familia no se ha hecho ejercicio y eso, pues no tuve este tema de pues vamos todos a correr, así, pues, no, la verdad es que nunca fui un gran atleta, tío, un liniero cumplidor. Pero creo que hoy como coach, como entrenador, me he desarrollado mucho más y pues sí, podría decir hoy que soy mucho mejor entrenador que jugador. Y por eso te iba a cerrar, por eso hace rato, híjole, si yo hubiera sabido todo lo que hice ahorita cuando jugaba, hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí, claro, pero ya no están esas épocas. Exactamente, ya ese escalón ya lo pasamos. ¿Tú cuál sientes que es la diferencia más significativa de ser jugador y ser entrenador? Híjole, bueno, pues definitivamente digo, pues el jugador es el que ejecuta. A final de cuentas, si bien la responsabilidad como entrenador tiene mucho en la formación del chavo, en cómo lo cuidas, etcétera, etcétera, pues el jugador es el que ejecuta, es sumamente importante. En los equipos de fútbol americano realmente, digo, yo sé que todo es un conjunto, hablando de staff de coacheo, hablando de administrativo y eso, pero para mí siempre el más importante va a ser el jugador. O sea, los que quedan campeones, los que logran el campeonato son los chavos que ejecutan dentro del campo lo que se les manda, ¿no? Sí, que saben decir ahora sí que la dirección que le quieres dar y que ellos
la baja, ¿no? Que hasta con una seña ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Así es. O sea, el cómo la entendió de, oye, hay que hacer esto, y pues lógico, al contrario, se queda de, ¿qué van a hacer? Pues quién sabe. Sí, digo, es parte de la estrategia tratar de que el otro no te adivine y también el otro hace de regreso lo mismo, ¿no? Pero sí, digo, la verdad es que para mí la diferencia es eso pues que la parte medular y quien ejecuta es el atleta. Te especializas tú directamente y te empiezan a jalar para el área ofensiva. Ser entrenador. Ofensiva. Para quien no conoce la posición, ¿qué realmente hace una línea ofensiva? Bien. Primero deberíamos partir de qué es una línea ofensiva, ¿no? Okay. Una línea ofensiva es una unidad más del fútbol americano. ¿A qué me refiero con unidad? Hay una unidad de línea ofensiva, hay una unidad de corredores, una de receptores, una de quarterbacks, o sea, a eso se refiere la unidad, ¿no? Pero la diferencia con las demás unidades es que la línea ofensiva es la única unidad donde 5 jugadores deben trabajar al mismo ritmo, al mismo tiempo, haciendo el mismo timing de ejecución. ¿Sí? Okay. Yo muchas veces, hablando esta parte, como hacer un tipo de analogía y una comparativa, yo les digo, si comparáramos el fútbol americano con un cuerpo humano, la línea ofensiva sería como el corazón de ese cuerpo humano, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque el corazón, por ejemplo, si tú ves un corazón, el corazón tiene 4 cavidades, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos, y en este inter, por ejemplo, hay unas válvulas, válvula mitral y una válvula tricúspide, o sea, son 5, digamos, son 5 cuerdas, una de 3 y una de 2. Y esas válvulas se tienen que mover de cierta manera, de cierto ritmo, hacen como esto. Cierran 3 y 2, cierran 3 y 2, ¿no? Entonces, si una de esas válvulas no trabaja bien, todo el corazón se echa a perder. O sea, se friega. Y si el corazón no trabaja bien, se amuela todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es la línea ofensiva? La línea ofensiva es la unidad encargada de hacer que las jugadas ofensivas funcionen. ¿Por qué? Porque si tú tienes una línea ofensiva que no abre espacios para que pueda acarrear un corredor el balón, o no da tiempo suficiente para que un quarterback pueda hacer su chamba y se desarrollen sus rutas para pasar, no van a salir las jugadas ofensivas. No vas a meter puntos jamás. Puedes tener una defensiva muy buena. Existe un dicho que dicen que los campeonatos las ganan las defensas, ¿no? Sí. Pero tú puedes tener una defensa muy, muy, muy buena, pero si tienes una ofensiva que está 3 jugadas y la sacan, 3 jugadas y la sacan, 3 jugadas y la sacan, y tienes todo el tiempo tu defensa va a cansar y tarde o temprano va a recibir puntos. Y si recibe puntos y tu ofensa no mete, pues no hay posibilidad de ganar. Entonces, la línea ofensiva es esta unidad de sacrificio meramente, y digo de sacrificio porque no son los que salen en la tele metiendo el balón a anotar y eso. Digo, bueno, sí, salvo algunas raras cosas o jugadas especiales pero... Que han salido, ¿no? Que les cae el balón de la nada y vámonos. Así es, pero la línea ofensiva, digo, yo la definiría así, es como la unidad más importante de un equipo de fútbol americano, y de la cual depende el que haya éxito en los ataques del mismo, ¿no? ¿Qué características mentales debe de tener un buen jugador de línea ofensiva? Primero que nada, debe ser agresivo. Muchas veces nos ven a los linieros ofensivos y piensan, los gorditos, los machones. No, o sea, un liniero ofensivo debe ser agresivo, debe ser ojete. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad, o sea, realmente, yo les digo mucho que la línea ofensiva es una unidad de sacrificio porque realmente nadie te está pelando, ni siquiera el que tienes enfrente te quiere pelar. ¿Por qué? Porque su objetivo no es pelearse contigo, él quiere llegar al de atrás o tomar el quarterback o evitar que pase la bola corriendo. Es su objetivo, o sea, él no se quiere pelear contigo, tú no le interesas, ni nadie más le interesa, o sea, tú realmente es un trabajo solitario, entonces lo tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, con este tema es que si tú no eres agresivo, pues pierdes esto de decir, bueno, pues lo dejo pasar o se me fue, no, o sea, tiene la posibilidad de decir, ¿a quién le voy a pegar sin que se dé cuenta? ¿Sabes? Esa es la parte de que tiene la línea ofensiva de divertida, que tú dices nadie me espera, ni él. Órale. De acuerdo a mi función o a mi asignación, si yo voy para allá, pues dejo ver qué o él se me van a acomodar, voy por él, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, pero si no tienes esta agresividad, estas ganas de decir, lo voy a reventar, pues muy difícilmente puedes destacarte de esa manera, ¿no? Eso sería la primera, entonces, agresividad. Y la otra es que deben tener un instinto de protección en general muy bien marcado. Los linieros ofensivos somos protectores de manera instintiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que proteger a alguien atrás que no te golpeen, o tienes que proteger a tu cuerpo también, dándole espacio para que corran, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos principales mentalidades que deben estar en la mentalidad, o las dos cualidades que deben estar en la mentalidad de un liniero
ofensivo sería esa, sería la agresividad, y el otro es este tema del, digo, estar ahí, se me fue De protección. De protección, sí, de ser protector. Oye, ¿te tocó a ti yo he visto películas de que están, pues, la línea contra línea y se empiezan a decir de cosas? ¿Sí se dicen de cosas o ya cada quien está en su trip? O ya es nomás por película. Cuando el árbitro te deja, sí. O sea, sí, claro, depende del árbitro. Del famoso trash talk, ¿no? Ajá. Es que, bueno, una cosa que sí hay que saber es que dentro de la filosofía del fútbol americano, cuando tú dices que es un deporte de contacto, agresivo, etcétera, etcétera, se nos enseña a ser caballeros. Es un deporte de caballeros, ¿sí? Entonces, se supone que pues tú no debes insultar al rival porque es una actitud antideportiva. Hay castigos de actitud antideportiva, cuestan 15 yardas, son de los más digamos, más estrictos, ¿no? Entonces, digo, si topas un árbitro que quiere ser muy cuadrado en el tema de la actitud antideportiva, pues sí, no puedes decir nada porque te va a castigar. Pero de repente hay árbitros que pues, te dejan y sí te dices de cosas ahí en la línea. Digo, a mí me pasó muchas veces, tanto que me dijeran como yo decir, pero sí hay trash talk ahí en la línea. ¿Y te tocó, siendo jugador, alguien que le trajeras ganas y que dices, voy sobre él aunque no esté en mi línea? ¿O si se te ponía nomás en la línea? No, te digo, la ventaja de esa línea ofensiva es que es eso. Por ejemplo, hay jugadas donde a lo mejor, hablando ya un poco más técnico, tú estás como liniero y tu primer, digamos, asignación pues, es el liniero defensivo, el que tienes enfrente, ¿no? Pero habrá jugadas donde te dicen, no lo peles, déjalo y sube directo al linebacker. O sea, vas al siguiente nivel. Entonces, ¿qué haces? Te lo brincas y pues el linebacker no está esperando. Y si lo agarras volteando para otro lado algo, pues le pegas y lo revientas. Pero nunca tuviste riña con alguno que dijeras, ahorita vas a ver, va a ir contra ti. No, sí pasa. Digo, de repente o te pegan o les pegas y no falta el que, ahorita. Eso me refería. Sí, eso es invariable. Pasa así. Sí, porque ahí dices, pues es deporte de contacto, te voy a dar. Sí. De que no te vas a salvar, no te vas a salvar. Oye, ¿qué es más difícil? ¿Enseñar técnica o formar disciplina? Híjole. La verdad es que yo creo que antes que eso hay que ver un tema de actitud. Digo, la actitud que trae Digo, definitivamente la disciplina siempre va a superar al talento y siempre va a ser mejor que las habilidades, sí, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo te puedo decir que he visto gente con muchas habilidades y a lo mejor hasta cierto punto disciplinados en el tema que, pues, no faltan entrenar. O sea, siempre van a entrenar, siempre están ahí. Pero a lo mejor su actitud en el campo no es una actitud que digas tú, pues este cuate no viene a rajarse la madre, no está haciendo las cosas a máxima, no está haciendo una lagartija bien hasta abajo como la debería poder hacer. Entonces, y es un tema más de actitud, ¿no? Porque pues, disciplinado viene diario, no falta, llega temprano a los juegos, ejecuta, sí. Pero si tuviera una mejor actitud, o sea, su juego exponencialmente crecería muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la disciplina, pero aquí creo que hay un tema de actitud que hay que tener antes para poder practicar el deporte. Órale, sí, yo esperaba ahora sí que otra respuesta, pero sí es cierto, o sea, tú como coach es eso, tú ves ese rezago que dices, a lo mejor como dices, si tuvieras las 3 cosas, jugadorazo. Sí. Pero pues te falta una, no completas, así como los 5 de la línea, si uno no hace su chamba, va para abajo, ¿no? Sí, y al final de cuentas, digo, dentro del equipo de fútbol americano hay competencia interna. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del deporte, al ser un deporte de contacto y violento, y al haber la posibilidad de que en un contacto se lesione uno de tus jugadores, ni es tener un backup ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, pero obviamente, pues nadie quiere ser backup, todo el mundo quiere ser titular. Entonces, también con ese tema de la actitud, lo que buscamos es buscar una competencia interna para que, ¿sabes qué? Pues me banquearon, pues voy a echarle ganas la siguiente semana para yo subir al primer equipo del siguiente juego, ¿no? Entonces ahí se empieza a cultivar ese tema de la actitud en la competencia interna también. Tú empiezas a jugar más o menos en los 90s, ¿no? 94, sí. En el 94. ¿Sientes que ha habido una diferencia en el fútbol americano de ese entonces a esta hora? No, esta era. Sí, claro. Ahorita, digo, la verdad es que el jugador de fútbol americano formal que lo practica de manera es un atletazo. Digo, si bien ya se nos consideraba desde entonces a los jugadores de fútbol americano como los únicos. El jugador de fútbol americano es el único deportista de equipo al que se le considera atleta de alto rendimiento. Por lo menos hasta en los 90s así era. Hoy en día no, ya la verdad es que el deporte está muy avanzado. Yo creo que ya practicar de manera formal cualquier deporte, si quieres hacerlo bien, requiere que seas atleta de alto rendimiento, ¿no?
Pero en su momento, pues así nos clasificaba. Los únicos atletas de alto rendimiento en deporte de equipo son los jugadores de fútbol americano. Pero hoy en día, no, pues digo, lo que te decía hace rato, ¿no? Ya hoy en día la información, la posibilidad de buscar un tipo de entrenamiento diferente, coaches en línea que te pueden decir, vas a trabajar esto. O sea, ya hay más posibilidad de resolverte mejor. Entonces, pues sí, yo creo que lo primero es eso, que atléticamente los jugadores de fútbol americano han evolucionado muchísimo, muchísimo. Son más rápidos, son más fuertes, brincan más, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el plan de la estrategia, pues también. O sea, el fútbol evoluciona cada año. Yo el año pasado por ahí me compré por Amazon unos libros donde vienen todo el tema de la estrategia ofensiva que tuvieron equipos en la NFL como los Ravens, Miami y eso. Los empiezo a ver y el año que entra van a salir los 2026 con las modificaciones de todo que le hicieron a su playbook, ¿no? A toda su estrategia ofensiva. Entonces también año con año ya evoluciona también porque también las defensas evolucionan, hay que ajustar, o sea, entonces ha cambiado, ha evolucionado creo yo para bien, gracias a todo este tema de tecnología e información a la mano, la verdad. Sí, claro, porque si tú haces lo que hizo el campeón, no, el campeón ya está haciendo otra cosa extra. Sí, exacto. Entonces, él se está mejorando y tú también tienes que mejorar. Uh-huh. Tú has trabajado en Tecos, Tec de Monterrey, Tec Milenio y Leones Negros. Digo, hablando de instituciones, sí. Sí, en esas instituciones. ¿En cuál te gustó ser más coach de esas? En Leones Negros. ¿Por qué? Porque es mi casa. Porque es mi casa. Al final, a mí la verdad lo que me tiene a mí en la universidad es un tema de orgullo universitario más que otra cosa. Yo lo que quiero es que mi universidad tenga fútbol americano, ¿sabes? Porque estoy consciente que si mi universidad despertara de manera formal bien el fútbol, tendríamos un monstruo de equipo ahí, ¿no? Entonces, y además me mueve porque, como te digo, yo nazco como jugador de fútbol americano en la UDG, soy egresado de la UDG de preparatoria, soy egresado de la UDG de carrera, entonces, de alguna manera, para mí, estar aquí, ahorita en la universidad, es como regresarle un poquito a mi universidad de todo lo que me ha dado, ¿no? Porque al final de cuentas, si como, es por la carrera que ellos me dieron. Entonces, para mí, digo, ¿dónde me gusta más? Aquí. ¿Por qué? Porque es mi universidad, nada más por eso. Tal vez he tenido, no sé, tal vez he tenido jugadores, algún jugador mejor en otro lado, o tal vez a lo mejor, no sé, ropa más bonita, o lo que quieras, ¿no? Que te dé uniforme y eso. Pero ahora sí que por un tema propio, aquí es mi lugar, en la UDG. ¿Siempre en todos los lugares que has trabajado te han dejado desempeñarte tú mismo? Decir, oye, vengo con estas, o si hay ciertos rangos en un momento de, oye, estos son los estatutos y no te salgas de aquí. Bueno, cuando fui coach en el Tecnológico de Monterrey de aquí, Guadalajara, iba de asistente de línea ofensiva. Entonces había un titular de la línea, él ponía los drills, y yo me encargaba de pues, ayudarle a colocar conos y ver que se ejecutan de manera correcta, pero ahí no metes mano, ¿no? Claro. El titular de la unidad es el que decide cómo se van a hacer los bloqueos y a su vez él lo decide en base a lo que el head coach o el coordinador ofensivo le pide. Entonces, digamos, tienes libertad, pero a final de cuentas esa libertad va derivada de una indicación que te dieron y la tienes que ajustar a eso. Ah, ok, ya tenía esa duda, sí. Entonces sí hay esa jerarquía, sí, claro, ¿no? De que, órale, tú sigues a tal y tal. Sí, por lo general tienes un head coach, que es el papá de los pollitos de todo el equipo. Enseguida tienes coordinadores ofensivo y defensivo. Okay. Y abajo de ellos tienes coaches de unidad, que son el de la línea ofensiva, el del que platicamos a reto, ¿no? Y esos abajo pudieran tener asistentes cada uno. Entonces, de repente te puedes encontrar unos staffs de coacheo, de coaches solamente de 25 o 30 coaches de un solo equipo. Oye, y si ganas, ¿cómo le vas a tirar el Gatorade a todos? Oye? Exacto, no, por eso, exacto. Esa imagen que ven ahí común que pues precisamente se le tira al head coach porque supone que todo lo que se hizo hacia abajo fue por la indicación que él se dio para que el sistema se diera, ¿no? Ah, ok, sí, ese presidente, vamos a decirlo así, ¿no? Es normal decirlo así. ¿Cómo manejas tú la presión de formar jóvenes que pueden aspirar a niveles mayores? Híjole, no es fácil. Porque para empezar, identificar a estos jóvenes es complicado. Es complicado porque, como te digo, la diferencia de deportes, este deporte aquí en Guadalajara contra otros estados es que aquí, pues no tienes una formación desde tan chiquito como para que encontrarte ya un nivel de intermedia mayor, un chavo que digas tú, no, esta la está rompiendo y se va a ir hasta arriba, ¿no? Realmente es más complicado. Te puedo contar que hace unos meses tuvimos una clínica de línea ofensiva. Vino un coach del equipo de Burros Blancos del Politécnico Nacional. Okay. Y, por ejemplo, él nos contaba que él en su unidad en Liga Mayor es el coach de corredores. Y él nos decía, no, yo en mi unidad tengo 5 corredores y cualquiera podría ser titular. O sea, sin problemas cualquiera puede ser titular. Y dice, oye, pero ¿cómo? Dice, bueno, sí, pero es que los 3 desde los 9 años
juegan el mismo concepto, entonces tienen... traen toda la escuela. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese es el tema donde ahí a lo mejor es un poco más complicado aquí decir, identificar rápido un chavo porque puede ver que ves algún destello que te puede decir, esto va para arriba, pero tal vez fue eso, un destello. Entonces, aunque no estamos enfocar más aquí en ver ese destello y después empezar a pulirlo y trabajarlo, a ver si eso se mantiene, si se puede trabajar o si de plano fue un momentum de lo que se le chispoteó sin querer y pues me tocó verlo en ese momento. Decirlo, sí. ¿Qué errores comunes cometen todos los jóvenes que quieren este deporte, que quieren destacar rápido? Pues brincarse pasos, siempre el 1 antes que el 2 debe ser. Aquí no hay atajos. El fútbol americano no tiene atajos, o sea, como te dije hace rato, todas las asignaciones en una ofensiva, en una defensa de cada uno tienen un motivo. La jugada que se mandó tiene un motivo estratégico. El conjunto de todas las jugadas que se van a utilizar en un partido tienen un motivo estratégico. O sea, todo se permea hacia abajo desde lo plural hasta lo singular, ¿no? Entonces, el error más grande es querer comerte el mundo a pedazos y no darte cuenta de tus deficiencias y no escuchar a tu cuerpo cuando te dice, baja más, dobla más las rodillas, tienes que levantar más las rodillas cuando corras a máxima, bracea, o sea, detallitos, ¿no? Entonces, no, yo puedo, vas y se limitan. Entonces, ese precisamente es el problema, que a la larga el atleta o el jugador de fútbol americano que hace eso, que no sigue las indicaciones, termina estancándose solo, se mete el pie solo. Yo te puedo decir que tenemos un chavo ahorita que de manera natural es muy bueno, está muy fuerte, pero por ejemplo, se le ha dicho varias veces que el trabajo de gimnasio no es de constructivismo, es distinto. Y él está haciendo constructivista, se acaba de desgarrar un femoral. ¿Cuánto se va a quedar en banca? Por lo menos 2 meses. Por lo menos 2 veces sin actividad. Entonces, ese es el problema. Para mi gusto, ese es el problema. Que al no seguir indicaciones de un deporte tan complejo y tan específico, pues terminas poniéndote el pie tú solo, ¿no? Y otra cosa que deben entender, creo yo, más que los jugadores, es los papás, hablando de esas categorías todavía donde el papá te lleva y eso hablando de juvenil hacia abajo, ¿no? Es que una cosa que deben entender es que el fútbol americano, o sea, tú llevar a tu hijo a jugar fútbol americano, es como si lo subieras a un ring de boxeo. O sea, enfrente de él va a haber alguien que, si puede, lo va a madrear. Literal, o sea, lo va a golpear, o sea, hay golpes. Lo va a tumbar. Es un deporte de contacto, violento. Y el detalle es que de repente hay muchos papás que llevan al chamaco porque se ven bonitos. O sea, uno vestido de jugador fútbol americano se ve padrote, casco, jersey, fundas, o sea, te ves pro, la verdad. Es como pick para redes sociales, es una gran pick, la verdad, ¿no? Pero implica mucho más allá. Entonces, de repente, el otro error que viene, por ejemplo, un poco pegado con esto que te decía y un poco regresando al tema de la disciplina y eso, y lo que quiere hacer realmente es cuando a lo mejor el papá lleva a jugar a su hijo fútbol americano chavito y no entiende que el entrenar es diario y que a partir de cierta edad tiene que comer diferente y tiene que entrenar diferente y que tiene que hacer pesas y etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí de repente las complicaciones que puede tener un chavo, un jugador fútbol americano, se combinan un poco con esas dos cosas. Sí, entonces es lo más común que llegas a ver. Lo más común siempre son esos 2 factores los que más influyen. ¿Qué cualidades? Quita la mentalidad del jugador. Ya eso ya me quedó bien claro que es una de las cosas que debe de tener uno. Pero para un jugador, ahora sí que pesa más en una línea ofensiva, talento o disciplina. Igual. Disciplina. No, digo, ya viéndolo fuera de la mentalidad, la disciplina siempre va a ser más importante y va a sobrepasar lo natural y bueno que seas de manera instintiva. En cualquiera de las posiciones, de donde tú lo veas, disciplina. Sí, claro, porque digo, por ejemplo, un chavo, vamos a pensar un receptor, que se da mucho, ¿no? Que haya receptores que sean muy naturales. ¿Por qué? Porque es una posición que te permite correr con más libertad de repartir tu espacio, donde, vamos, si te aíslas de manera correcta, pues puedes quedar solo y a tomar un balón para buscar anotar y eso, ¿no? Pero entonces, al tener estas características donde tal vez no todo el tiempo te estás golpeando, hace que los muchachos de repente dejen de hacer ciertas cosas para su trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando ese receptor sale en una trayectoria, digamos, igual es el centro de campo, queda solo y se siente solo, levanta las manos y no ve a un linebacker que viene contra el ojo y le pega? Lo revienta. Sí. Lo revienta y lo lastima porque
no preparó su cuerpo de manera adecuada para poder dar o recibir un golpe. Y eso de que viene derivado pues, de la falta de disciplina. No va al gimnasio, no se alimenta bien, no va a entrenar todos los días. Sí, los días que va agarra todo, o sea, no se le cae nada de las manos. Pero el problema viene cuando viene la otra parte del deporte, que es también la del contacto. No solamente es agarrar el balón y atontar. Y correr. Así es. Okay. ¿Qué consejo tú le darías? Me dijiste, ya los papás son los que los llevan en esas categorías. ¿Juvenil de qué edad es? Juvenil es más o menos lo que voy diciendo edad de preparatoria, 14 a 17 para abajo. Entonces, en ese, ¿tú qué consejo le darías a los padres que quieren meter a su hijo a jugar fútbol americano? Pues sobre todo eso. La verdad es que entiendan y entren en su cabeza que es un deporte de contacto, que es violento, o sea, que aunque no parezca es violento, porque los contactos son muy duros. Estamos hablando de que en campo abierto se pueden estrellar de frente de dos chavos que pesan más de 90 kilos, ¿no? Es un golpe bien duro. Alguna vez me tocó ver una entrevista que le hicieron a un liniero defensivo de los Acereros de Pittsburgh, Cameron Hayward. Okay. Lo están entrevistando y él dice, es que estar en la línea, estar en las trincheras, así se le llama, ¿no? Las trincheras. Estar en las trincheras significa que cada jugada estás en un accidente automovilístico. El impacto que va a llegar. Sí, o sea, es que todas las jugadas te estás golpeando con alguien enfrente. Entonces, y a mí se me hizo bastante coherente. O sea, entonces, en este tema, digo, pues sí es bien importante que, digo, los papás entiendan esta parte, ¿no? Que el chamaco, o sea, no solamente le van a ir a tomar fotos bonito, equipado, o sea. Esa es la de Instagram. Hay gran posibilidad de que se esté golpeando con alguien. Digo, hay la posibilidad de que él golpee a alguien y él salga avante, ¿no? Pero hay gran posibilidad de que haya en algún momento tenga un contacto duro. Y entonces ahí es cuando el problema, cuando a lo mejor el que tenemos con los papás, esto de que, oiga, ¿por qué no mete a mi hijo? Pues es que no viene a entrenar y está ligerito y no trae fuerza, y cuando lo pongo a empujar, no empuja, pues se lo van a lastimar, ¿no? Sí, ¿cómo le hago? Ya, o sea, razónelo también. Sí, es una parte que entiendan, ¿no? Y otra, por ejemplo, y la otra cara de la moneda, por ejemplo, yo suelo ser muy estricto y suelo ser muy al punto con mis unidades. O sea, soy gritón, la verdad es que entiendo y estoy consciente que soy un coach complicado. Complicado en el aspecto que pues jamás le voy a dar por saludo a nadie. Si no lo hace, inmediatamente se lo voy a hacer ver. Si lo sigue sin hacer, lo voy a sacar. O sea, no hay segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque, como te digo, en nuestra chamba, no hay segunda oportunidad para que te golpee un quarterback, ¿no? Y a veces, por ejemplo, a mí me pasa de, oiga, ¿por qué le grita a mi hijo? Yo, ¿por qué no lo mete? Y yo le digo, ok, usted está enojado porque no meto a su hijo y porque le grito, ¿no? Digo, ¿sabe quién no está enojado porque le grito a ellos? ¿Quién? La mamá del quarterback. Vaya y pregúntale. Le aseguro que la mamá del quarterback no está nada molesta porque yo le esté gritando, diciéndoles porque ellos están evitando que le peguen a su hijo. Y es que es su chamba. Entonces, también esta parte de entender qué está haciendo mi hijo, cuál papel tiene en el equipo de fútbol americano, también es bien importante que esté en el caso de los papás, ¿no? Sobre todo. No solamente el jugador, el papá también tiene que entender de que, bueno, pues a lo mejor si mi hijo es liniero, pues sé que nunca le van a pasar la bola, sé que él no la va a correr, y sé que él no se va a anotar, o sea, él no va a salir en las fotos de anotación, su chamba es esta y la tiene que cumplir. Va a salir nada más en la foto del equipo completo. Así es, sí. Y es donde está. Así es, y de repente en los videos cuando es scout y eso, ¿no? Pero sí, yo creo que principalmente en este tema del consejo, pues, es entender que el deporte requiere de cierto nivel de compromiso, tanto de la familia como del jugador. Y por ahí incluso también alguna vez escuchando a una licenciada Marta Julia, una conductora de un programa de Monterrey de noticiero. Por ejemplo, ella decía atinadamente que el fútbol americano, el principal objetivo del fútbol americano al final es unir a la familia. ¿Por qué? Porque te cambia por completo el sentido familiar, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque cuando tienes un niño que juega fútbol americano, los domingos, los fines de semana, yendo al parque se acabaron. Ya es ir toda la familia a ver al chamaco jugar y regresar, y que toda la semana estés trabajando la lavadora porque hay que estar lavando los uniformes de entrenamiento y hay que hacer un letrerito para, órale hijo, corre. Y, o sea, entonces modifica completamente el núcleo o la dinámica familiar alrededor del fútbol americano, ¿no? Entonces, eso incluye o debería incluir el compromiso de la familia con la parte del entrenamiento del atleta, ¿no? Me voy a regresar poquito. ¿Te tocó a ti vivirlo cuando tú ya fuiste jugador? ¿Y ¿qué? si hubo esa cercanía de tu familia de decir, ¿qué onda, vamos esto? Híjole. ¿O ellos estaban en No, digo que la verdad por ese tema, como te digo, yo nací en Colima. Ajá. Y llegamos aquí a Guadalajara cuando tenía 8 meses
Y yo, la memoria que tengo, digo, la verdad es que mis papás nunca me faltó nada, siempre me quisieron mucho, me atendieron bien, nada me faltó. Pero en este tema, digamos, como de lo extracurricular, pues no era posible porque la verdad mi papá se la pasaban trabajando, ¿no? Mi papá llegó a tener hasta 3, 4 trabajos. No, la tenía pesada Sí, para poder que tú sí, estuvieras jugando. Entonces. Sí, entonces por eso te comentaba al principio que la verdad es que para mí el haber llegado a un deporte y practicarlo de manera formal, pues no estuvo fácil porque o sea, no tenía yo alguien que me dijera, anda, hijo, ¿cómo vas? Y te voy a ver el fin de semana. Y no, incluso por ahí, al principio, digo, por ahí lo van a ver, ¿no? Las fotos que salen al principio en la introducción, no son tantas porque, pues, yo no tenía quien me fuera a tomar fotografías, ¿sabes? O quien me fuera a tomar un video, o sea. Oye, salí al lado de ti, pásamela. Sí, realmente las fotos que tengo son así porque eran fotos del equipo y pues ahí salgo yo. O por ahí, no sé, por ahí salieron unas fotos de un juego que tuvimos en Monterrey contra Borregos. Y las fotos en las que salgo son porque, pues, se tomó la foto en la línea y, pues, ahí voy pasando yo, ¿no? Entonces, pues, no, esta parte sí no me tocó vivirla. Incluso, digo, tal vez por eso es el tema de que a lo mejor, pues, yo no me desarrollé como atleta tanto así porque, pues, era yo solo, era como, ok, hey, y dale para allá. Bueno. Ahí sí. voy. Y voy, ¿no? Pero realmente a lo mejor no viví esa parte, pues, del núcleo familiar, pero era más que nada por la dinámica de trabajo de mis papás, ¿no? Te voy a pedir checa la pregunta, profundízala. Ok. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar a ti como coach? Híjole, muy buena pregunta. ¿Cuál es el legado que me gustaría dejar a mí como coach? Pues yo creo que un legado de trabajo. Como te dije hace rato, creo que una de las cualidades más importantes del juego de fútbol americano es que nosotros siempre vamos a buscar como sí. O sea, jamás se nos van a atorar las cosas. Vamos al sí. Si esta forma no se puede, vamos a buscar otra. Si eso no se puede, vamos a buscar otra. Si eso no se puede, vamos a buscar otra. Si eso no se pudo, voy a buscar quién me ayuda. Si él no me pudo ayudar, voy a buscar quién me puede ayudar. Si él no me pudo, busco otro que me pueda ayudar. Pero siempre buscar que funcionen las cosas. Entonces, creo que me gustaría dejar ese tipo de mentalidad, ese mindset en los chavos, ¿no? Porque hablando de manera personal, digo, no voy a decir que he tenido una vida así súper complicada, pero pues como cualquiera he tenido mis bemoles en mi vida, ¿no? Y creo yo que si he podido salir avante de ellos es porque esta mentalidad que tengo de no me voy a quedar aquí, esto no se va a quedar así, lo voy a sacar adelante y lo voy a terminar o lo voy a lograr algo, es gracias a eso y creo que sería una gran enseñanza para que aprendieran la gente, ¿no? Sí, que el día de mañana, que si llegan a tener una entrevista el coach Jacobo me enseñó esto y se me quedó marcado. Pues sí, digo, como te comento, tal vez es esta parte de entender que sí se puede, que siempre se puede, siempre y cuando uno de veras trabaje para hacer las cosas de la manera adecuada, porque también no es nada más decir, yo lo voy a hacer y ya, ¿no? No, cuando uno quiere hacer o lograr algo, tienes que ver qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y te digo, y si no sabes cómo, buscar quién te enseñe, y si tienes que practicarlo antes, y si necesitas que alguien te ayude, que te ayude, pero no quedarte jamás con este tema de, bueno, no se pudo, ni modo, vámonos. Ahora sí, pues iniciamos nuestra tercera sección. Le llamamos el scoop del día. Pues nosotros nacemos de una tienda de suplementos, nos gusta hablar de todo este tema, a lo mejor un poquito de la entrevista que damos. Tú, en tu experiencia, ¿eres pro, contra, selectivo de suplementos? Considero que son una buena herramienta. Yo así definiría, ¿no? No tanto, no voy a decir que soy pro porque yo no soy la persona adecuada para recomendarle a un atleta que utilice un suplemento o un complemento alimenticio. No soy yo. Entonces creo yo que para poder ser pro hay que tener, de lo que sea, hay que tener esta parte del conocimiento para saber qué estás promoviendo y qué le estás enseñando, ¿no? Okay. Pero no veo mal que los use, por ejemplo. O sea, no lo veo mal. Yo los usé en mi época de atleta. Digo, a lo mejor, como te digo, la información no era tanta antes y a lo mejor uno tomaba lo que veas que tu cuate del gimnasio le funcionaba, ¿no? Entonces, de cajón tenías pues, tu creatina, tenías tus aminoácidos, una proteína y eso se acabó. Ahí era como que lo basecito, ¿no? Para entrarle a los suplementos, digo, cuando yo jugaba. Hoy en día, híjole, pues, BCAAs, hay sí, con la creatina, hay como 3 tipos diferentes de proteína aquí, hidrolizada, o sea, ya la tecnología también ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces digo, yo no voy a decir que soy pro porque yo no los voy a recomendar porque yo no soy la persona que tenga los conocimientos para recomendarlo, pero si alguien los utiliza, sobre todo en mis chavos, veo y lo primero ¿qué estás tomando? Esto, ¿para qué es?
no sé, me lo recomendó fulano, déjatelo de tomar y ve con un nutriólogo que te diga para qué es y dale. Para que te lo tomen, para empezar que lo tomen de la manera adecuada, ¿no? Porque ya ves que hay algunos, bueno, no sé ahorita cómo está el tema ya estos años, pero en algún momento, pues la creatina tenía cierto periodo de descanso, ¿no? No pudiera estártela tomando todo el tiempo. Ya cambió, de hecho. Sí, mira, sí hay evidencia científica donde la puedes tomar toda tu vida. Mira. Y no te va a pasar nada. Excelente, fíjate. Sí. A eso me refería con que pues, yo no soy el adecuado, ¿no? Hay cosas que yo desconozco y creo yo que estaría mal de mi parte como entrenador no tienes que decirlo. Suplemente con esto y esto, porque no lo conozco, fíjate, es un tema que yo no sabía, ¿no? Ajá. Entonces digo, es una buena herramienta, digo, yo los tomé, me funcionaban, les funcionan a los chavos, pero yo lo que siempre voy a abogar es porque si se hace de la manera correcta y profesional. Es la respuesta que tú les das cuando se llegan a acercar a ti. Así te han llegado a preguntar, sí, oiga, claro, ¿qué tomo? Sí. Oiga, coach, ¿qué tomo? ¿Para qué quieres tomar? No, es que me quiero poner bien mamada y no sé qué. Digo, para empezar, ¿comes bien? O sea, ¿tu dieta es adecuada para empezar o comes tacos aquí ahí todo el tiempo y maruchans? No, pues es que sí. Bueno, para empezar, de entrada, primero come bien. Ya si comiendo bien, dices tú, no estoy logrando nada, ahí sí vas con un nutriólogo y que te complemente para eso. A final de cuentas son complementos, no es la base que necesitas para desarrollarte. Es un complemento para apoyo, para que puedas a lo mejor lograr más rápido un objetivo, o a lo mejor puedes tener una recuperación más pronta, pero no es la base del desarrollo, ¿no? ¿Sí te acuerdas tú en su momento que tomaste suplementos, cuáles tomabas y en qué horarios? Híjole. ¿En qué momento del día es que lo tomabas? Por ejemplo, la creatina la tomaba al principio, la primera semana tomaba 4 scoops al día como fase de carga. Ajá. Y después tomaba, ya que tenía esa semana, me tomaba un scoop 20 minutos antes de entrenar. Y terminando de entrenar, así ya que me iba yendo a la casa en el shaker, otro scoop, por ejemplo. Lo que vienen siendo aminoácidos y prote, los tomaba después de entrenar. Acabando de entrenar, era tu recuperación. Ajá. Eran los únicos que tomabas. Eran los únicos que tomaba, sí. Sí, y es que de repente, digo, en su momento, ya cuando me empecé a meter un poco más, a que me explicaran un poco, digo, me decía, ¿la creatina para qué es? Mira, es que la creatina aumenta tu performance, recupera una resistencia, hace una recuperación más pronta, bla, bla, bla. Ok, bien. Y le digo, ¿y la proteína para qué es? Dice, güey, pues la proteína es como si los músculos fueran un muro, güey. Entonces la proteína son los ladrillos con los que construyes el muro, ¿no? Ok. ¿Y los aminoácidos? Pues los aminoácidos es la mezcla para que se peguen los ladrillos y se construya el muro, ¿no? Entonces, como en su momento digo, pues lo que necesito es eso, recuperarme, construir músculo. Órale. Con eso, por ejemplo. ¿Quién fue la persona que te los empezó a decir, tómatelos? Un compañero del gimnasio al que iba, ni siquiera jugaba fútbol americano, Andrés Mayorga, también le mando un saludo al buen Andy. Él era constructivista como deporte, era su deporte ser constructivista. Él fue cuando trabajaba en bares y discotecas, él fue mi jefe directo mucho tiempo, que fue cuando ya subía mayor y intermedio y mayor, y al ver yo que estaba pues bien dadote, pues al que le preguntaba, pues fue el mamado, ¿no? Sí. Oye, fíjate que necesito, pues, ¿qué hago? Tómate esto y esto y esto, y vas a los pesos así, sale, dale, y así. Él fue el que me recomendó mis primeros... ¿Qué dices? ¿Fue tu influencer de confianza, ¿da? Sí, literal. De cabecera. Sí, oye, pues digo, me tengo que poner mamado, y volteas y ves al mamado y pues, le preguntas al mamado, ¿no? Eso fue la lógica que me llevó en ese momento. Oye, ¿tú que llegas a ver errores en jóvenes que empiezan a suplementarse? Errores. Por ejemplo, alguna vez, digo, ahí tiene mucho que no lo vi, pero cuando estaba coacheando en el TEC de Monterrey, digo, son jóvenes con mucho mayor poder adquisitivo que de repente tienen acceso a otro tipo de complementos, ¿no? Luego de repente los empecé a ver, andaban 3 o 4 como locos porque fue cuando recién salió el Nitrix, el óxido nítrico. Ok. No, entonces andaban, pero como changos marihuanos, ¿no? Bien alterados por esa madre, pero... Y uno dice, no vuelvo a hacer esto porque siento que se me va a salir el corazoncito. Pum, 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 pum. Entonces, yo creo que errores de suplementación, ese es el único que vi que de repente, sin saber, alguien se lo recomendó, me imagino igual, y andaban al rato con el corazón al 1000 y sin poder sacar el óxido nítrico en el entrenamiento ahí del campo, ¿no? Sí, no, porque muchas veces los altera, ¿no? Puede venir la etiqueta y tú que te dedicas también en el área de Copriscal. Ajá, sí. Dices, oye, tu etiqueta puede decir algo,
pero ¿qué trae adentro que te hace ponerte tan mal? Así es. Tú sabes, no es cafeína, es otra cosa, ¿no? Entonces dices, bueno, ya es otro tema como para otro capítulo. Así de hecho, es, pues, sí. No, y tenemos el capítulo 2 con la licenciada Alma Mujeres, donde nos explica un poquito, ¿no? De todo este tipo de cosas. Desde tu experiencia como coach, ¿qué le recomendarías a un jugador que quiere subir de nivel, pero sin comprometer su salud? Híjole, que entrenen todos los días. Así, literal, que el entrenamiento de todos los días de manera formal y consciente, eso es lo que te va a desarrollar bien y no te comprometer tu salud, porque como te comenté hace rato, pues el principal digamos, golpe a la salud que tiene el fútbol americano es precisamente los golpes, los contactos, ¿no? Por ahí, no sé, hay una serie en Netflix que se llama El Receptor, ¿no? Y por ahí uno de los receptores que siguen ahí durante el documental es Justin Jefferson, que es un receptor de los Vikingos de Minnesota. Y en parte del documental se ve como él viene saliendo de una lesión, lo meten a jugar en su primera jornada de lesión y se ve ahí cómo toma el balón, se voltea de espaldas y le dan un contacto por la espalda. Okay. Tú desde que lo ves en la imagen dices, ya estuvo durísimo el golpe. O sea, no lo movió, no lo rebotó, pero se ve cómo el golpe estuvo duro. Fue un contacto bastante fuerte, ¿no? Lo sacan y empieza a toser sangre. Entonces, de ese golpe, del impacto le alcanzó a reventar seguramente algún vasito en algún alveolo pulmonar y pues a toser sangre. ¿Y qué haces? No, pues sáquenlo, no lo vuelvan a meter. Entonces, te digo, mi consejo es que si tú de verdad quieres practicar fútbol americano, si de verdad te quieres desarrollar como atleta de fútbol americano, si de verdad te quieres divertir como jugador de fútbol americano y al final quieres destacar, necesitas comprometerte de manera seria a entrenar de manera formal todo lo que implica el fútbol americano, tanto físico como estratégicamente. Días de entrenamiento, tiempos de entrenamiento, hacer gimnasio, alimentarse bien, suplementarse de manera correcta si lo hacen. O sea, todo eso implica, como dije hace rato, aquí no hay atajos. Aquí no hay un promotor deportivo que va a ver por ti para que te metan unos minutos. Aquí no. Aquí todo lo que se hace alrededor del fútbol americano en el equipo es todo siempre en beneficio del equipo de fútbol americano, de todo el equipo. Entonces tú, para poder entrar a esta terna de que tu trabajo sea útil para todo el equipo, tienes que entrarte a lo que hacen los otros 10 que van a entrar al campo. Tienes que entrar con la misma mentalidad, con el mismo trabajo, con el mismo estudio y con la misma decisión. Punto. Perfecto, Jacobo. Pues ahora sí, vamos a pasar a nuestra última sección. La estaba esperando porque ahora, bueno, les voy a comentar. Ya saben, nuestra última sección, Tinta con Historia. Y hoy, el día de hoy, tenemos a un tatuador directamente aquí en la mesa. Entonces, ¿por qué te decidiste dedicar a tatuar? A ver, ahí va. Fíjate que es una historia bien bonita. Como te digo, pues yo desde chiquitito nos traen a vivir de Colima para acá, para Guadalajara. Sí, man. Vivíamos en la pura esquina de Pavo y Prisciliano Sánchez, ahí en el centro de Guadalajara, en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Y en aquel entonces yo creo que tenía como unos 5 años y un tío mío me regaló una videocasetera de estas Betamax, de las de cartucho beta, no sé si tocó ver. No, me tocó VHS. ¿El anterior? El anterior es el anterior, el Betamax, es uno más chiquito, ¿no? Entonces llegó un Betamax y en ese entonces, ahí en la pura esquina de Juárez y 10 de septiembre, estaba una tienda que se llamaba Suburbia. Y Suburbia tenía un videoclub, como decir Videocentro, Blockbuster antes, ¿no? Un Netflix viejito para las nuevas generaciones. Para los que no sepan, Blockbuster es como un Netflix, pero muy físico. Viejo. Sí, físico, así es. Entonces, a mi papá le dio por estarnos rentando películas de artes marciales. Órale. No sé por qué, pero de ninja americano y un montón de cosas. Empieza a ver tus deportes de contacto, dijo, ¿verdad? Sí, a lo mejor, no sé, pero sí, era lo que nos rentaba mi papá, ¿no? Entonces, una vez rentó una película, te mentiría, no recuerdo el nombre de la película ni nada, tío, eso hace mucho tiempo. Pero se me quedó muy grabado porque la película iniciaba con un tema donde se estaba incendiando una casa así, gacho, así en un Japón antiguo. Y empieza a pasar un viejito para afuera y de repente de la casa empieza a salir una niña, así como una niña, ¿no? Así como cae, no cae, y de repente ¡pum!, cae en la entrada de la casa y el señor la junta y se la lleva. Resulta que la casa estaba quemando porque llegaron unos maleantes, asesinaron a la familia, quemaron la casa, los dieron por muertos, pero queda la niña viva y se la lleva.
Y resulta que el señor este es un hipermaestrazo de artes marciales y la vuelve pues, una chucha cuerera, ¿no? Se la vuelve letal. Entonces, ya cuando la chica es grande y todo, que ahora sí pues va a ir a buscar su venganza, como a manera de rito de iniciación, decir, ok, ¿estás lista? El maestro, no se me olvida, agarra una aguja, le da vuelta con un hilito, da vuelta con un hilito a la aguja y empieza a hacerle aquí atrás a picarle, ¿no? Y agarraba tinta y le picaba. Y al final le hace una abejita. Y así quedó así como que ahora serás la abeja asesina, algo así, ¿no? Y, y pues hace su venganza y todo ya, la abeja asesina. Pero a partir de ahí, a mí se me quedó y dije yo, ¿cómo que se pueden hacer dibujos en la piel? ¿Cómo? O sea, dibujos y no se borran en la piel. Y yo de niño fui alguien que siempre le gustó dibujar. Tú querías feo al principio, ¿no? Pero siempre me gustó el tema del dibujo. Mi papá pinta, entonces ahí sí para que veas, yo voy a pintar en papá y me llamaba la atención pintar y dibujar, ¿no? Entonces, así quedó. Pues bueno, pues un dibujito en la piel, así quedó. Y ya más grandecito, por ejemplo, cuando yo empezaban a dar mis domingos, que me daban, me acuerdo, como 100 pesos de domingo, hasta más chamaco. Entonces, un día vamos a una tienda de esta Sanborns, que ya ves que venden muchísimas revistas. Sí. Iba pasando y vi una sección y vi una revista que decía Tatú. Y veo así fotos de tatuajes de colores y cuánta cosa. A ver, ¿y cuánto cuesta? 50 pesos cuesta. Me alcanza. Carísimo, no, pero era carísimo. O sea, 50 pesos era mucho dinero. Que la compro. Y de ahí empezaba a copiar dibujitos. Y compraba otra y a copiar dibujitos. Entonces, por ejemplo, ahora sí que mi historia de cómo sé que existe el tatuaje y cómo empecé a llamar la atención fue así. Ya más grande, me acuerdo que enfrente de la primaria donde yo estudié, había una papelería de estas papelerías de primaria que en todos lados hay, ¿no? Y vendían un paquetito de 5 marcadores, todavía me acuerdo de 5 marcadores de colores, que eran los colores básicos, ¿no? Venía un negro, venía un verde, rojo, amarillo y azul. Y ya. Y eran bien baratos. No, pues yo los vi y los compraba y al rato así, rayándome los brazos, ¿no? Mi papá me ponía unas chingas y unas regañadas por ir con los brazos rayados. Eso es de gente de cárcel y corriente. Ándale, lo que te iba a preguntar. Son puros delincuentes, ¿no? Digo, sí, lo vivió, se me pone a regañar, sí. Pero desde entonces, o sea, me llamó así como dar dibujitos en la piel, ¿no? Así nace, digamos que en mí la intención y el gusto y el saber que el tatuaje existía. ¿Nunca calaste a agarrar la aguja, tinta y con hilo? No, hice una cosa peor todavía, nada más que no lo hagan en casa, amigos, por favor, porque esto, sí. No, pero una vez me escarifiqué con unas tijeras. Sí. Alguna vez no me acuerdo en dónde vi que alguien se talló así con unas tijeras, así, se hizo una herida y se hizo la cicatriz y pues quedó la firma. Entonces yo que agarro unas tijeras ahí vas. Y en el muslo ahí voy a tallarme el muslo, me hice una pequeña crucecita y yo andaba bien fregón yo con mi tatuaje hecho con una con tijeras. Con una cicatriz de hecho con tijeras. Tenía como unos, no sé, unos 11 años, 12. No, sí te tocó una regañada con ganas. No, me pusieron una de perro bailarín que para qué. Quiero las tijeras. Ahorita ven tus tijeras, te voy a dar. ¿Cuántos tatuajes tienes? Híjole, no sé. Ahorita, por ejemplo, te puedo decir que aquí en la manga es uno solo, ¿no? Pero empezaron siendo separados. La verdad es que ahorita no tengo cuenta, pero si los quisiera contar así, a lo mejor por separados, a lo mejor tendré algunos 30. ¿Cuál es el más emblemático que tú tienes? Híjole, todos. Es que ¿O algún favorito? No, ahí sí, a veces no podría, porque a diferencia de como lo hace mucha gente de tatuarse por moda, porque les gusta, porque se ve bien, yo tengo, digamos, en mis tatuajes tengo toda la historia de mi vida, ¿no? Entonces, digamos que toda mi manga izquierda es como que todo, cómo empecé, y sin querer se fueron pegando, ¿no? Okay. Cómo empecé, lo que soy, y hacia la manga derecha viene en todo lo que me he convertido, lo que estoy haciendo, lo que sea. Entonces, pues se ha dado. Entonces, híjole, pues escogerte uno, pues para mí todo es un solo tatuaje, es una sola historia, ¿no? Sí, o sea, marcas toda esa trayectoria, todo lo que has aprendido, como te dices, de un lado izquierdo hacia un derecho. Así es. Ok, no, eso está chingón, la verdad, o sea. Ya ahorita, bueno, ya me gusta esa plática porque es un poquito diferente y nos salimos un poquito del fitness, sí. Pero retomando, el último consejito que le quisieras dejar a las personas de la audiencia, fitness, no fitness, algo que te haya pasado en la semana. No, pues digo, a lo mejor, siempre el consejo va a ser, sobre todo a nivel personal, creo que entender que todos venimos a servir. Yo creo que el consejo que les pudiera dar a todos en general, llámenle fitness, no fitness,
jugadores de fútbol americano, a lo que se dediquen, del deporte que es quieran. que creo que venimos a servir. Y al final de cuentas, todas nuestras acciones deben tener ese objetivo, ¿no? El de servir. El servir como entrenador, el servir como comunicador, el servir como padre, el servir como hermano, el servir como maestro, el servir como jefe, el servir como empleado. O sea, venimos a servir. Y creo que cuando en general la gente podamos entender esto bien, ahora sí que se va a ir a cliché, pero creo que el mundo va a ser un lugar mucho mejor, Sí, claro. ¿no? Bueno, pues ahora sí, Jacobo, lo que yo siempre le digo a cada uno de los invitados que está aquí, lo más valioso que puedes regalar es tu tiempo, porque ese no vuelve. Así es. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, des todas tus vivencias, ahora sí que te hayas explayado, decirnos cómo es esto del fútbol americano, a lo mejor desde el área de ser la línea ofensiva. Uh-huh. Te lo agradezco mucho. Espero te haya gustado toda la forma en la que abordamos, cómo lo hacemos. Y te has divertido también. No, hombre, la verdad que sí, al contrario, yo encantado. Me la pasé muy bien, está genial este tema. Y la dinámica está buenísima. Y digo, como te digo, he visto ya los demás podcasts, se me hacen buenísimos. Creo que eres un excelente entrevistador. Y feliz. Muchas gracias a ti. Perfecto, pues ahora sí, a toda la audiencia no me queda más que decirles, sin pretextos para el fitness. Conexión Fit, sin pretexto para el fitness.